que es gente, por lo tanto, que tendría que estar en la élite, ¿de acuerdo?, de lo que es la astrología, que deberían ser los maestros contemporáneos que transmitieran a las nuevas generaciones este conocimiento. Los ves hablar entre ellos y te das cuenta de que cuando se trata de definir algo tan básico para hacer astrología como el sistema de casas, pues no se ponen de acuerdo. O, por ejemplo, cuando se trata de explicar cómo funciona una recepción cualquiera, pues dicen cosas que son totalmente contradictorias. Y que leídos la mayor parte de los textos antiguos, pues resulta evidente que no son correctas muchas de las apreciaciones o de las consideraciones que establecen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los que debieran ser los maestros estén tan lejos del nivel de los que en tiempos de Betius Valens o de Doroteo eran los alumnos, ¿no? El problema es que se ha perdido toda esa tradición y el problema es que hay una descompensación o una desconexión entre lo que se estudia cuando se estudian los antiguos y la práctica contemporánea de los astrólogos en ejercicio. Los astrólogos de oficio no son filólogos y los filólogos no son astrólogos de oficio. Claro. Sí, lo que comentábamos el otro día, que si bien, como bien dices, digamos, se hace astrología en las universidades y se publican muy buenos textos, obviamente no existen cátedras de astrología, sino que eso sucede en el contexto de filólogos, historiadores, filósofos, o sea, los que están, digamos, más interesados o las instituciones, digamos, se interesan por la astrología a través de otras disciplinas, ¿no? Como forma de acercarse O directamente estamos viendo astrólogos, que el otro día estaba leyendo a Michael Douglas Neely, que tiene un estudio maravilloso acerca de lo que son los ciclos planetarios, que él es un astrólogo en ejercicio, que todo lo que hace, pues que lo hace él estudia sánscrito, es un filósofo y también hace ciencia, o sea, trata de rescatar la astronomía que se practicaba en la India en el siglo VII, en el siglo VIII, ¿no? claro. Y habla de astronomía. Y en realidad es un astrónomo. Y en realidad habla de las técnicas que utilizaban los antiguos. Incluso de las técnicas astrológicas que utilizaban los antiguos. Que cuando, por ejemplo, a nosotros en Logos Astrológico, algunas veces se nos afea la condición de que nos pasamos mucho tiempo hablando de astronomía. O sea, en el sentido de que cuando nosotros hablamos de las recepciones, cuando estamos hablando de la relación que sostiene, por ejemplo, Júpiter y Marte, estando Marte en Piscis y Júpiter en Sagitario, la mayor parte de las explicaciones que damos acerca de este aspecto y de la aplicación correspondiente, pues tienen que ver solamente con criterios cosmológicos y no de índole simbólica. Y que, Claro. estamos haciendo astronomía o que estamos haciendo incluso física. Porque sí, porque es que es así, es que la astrología antigua no era la astrología, no era como la astrología actual, era una astrología que respondía a un sistema que era deudor de un paradigma científico. Claro. Entonces el lenguaje astrológico clásico, no es un lenguaje ambiguo, porque era el lenguaje de los científicos en aquel tiempo. El lenguaje científico no puede ser ambiguo, tiene que ser un lenguaje falsable. El principal problema que tiene la astrología contemporánea, pero no solamente la astrología contemporánea, sino otras ciencias, entre comillas, que se estudian en la universidad y que se sirven como ciencias humanas, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la sociología, como por ejemplo la antropología, es que desde el punto de vista científico no son ciencia. Quiere decirse, Mario Bunge, por ejemplo, un argentino, yo soy un admirador de Mario Bunge, el 90% de lo que yo tengo que enrostrarle a aquello en lo que se ha convertido en la astrología está basado en la epistemología de Mario Bunge. Yo estoy convencido de que Mario Bunge a la astrología que yo practico no la denominaría pseudociencia,
Sin embargo, al psicoanálisis, Mario Bunge lo considera pseudociencia. Y no solamente al psicoanálisis, sino también a la sociología. Por ejemplo, le afea al marxismo que se convierta en un sistema sociológico, una comprensión político-sociológica científica, cuando él dice las bases del socialismo no son bases científicas. Pues yo creo que eso Mario Bunge se lo puede decir al socialismo y yo puedo entender perfectamente su crítica, o se lo puede decir al psicoanálisis o a cierto tipo de psicología contemporánea. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de disciplinas del conocimiento. Disciplinas del conocimiento frente a las cuales también hay una crítica en términos epistemológicos muy agria en los últimos tiempos. Yo estoy seguro que Mario Bunge, saber el tipo de astrología que se practica o que se practicaba en tiempos de los antiguos, o sea, de quien estamos hablando, no denominaría eso pseudociencia, sino todo lo contrario. El lenguaje astrológico es un lenguaje falsable. No es falsable el lenguaje de la astrología contemporánea porque se basa en aproximaciones, en lo que decía algún astrólogo muy respetado contemporáneo, metáforas abiertas, ¿no? O sea, esa visión de que la astrología son metáforas abiertas, son sugestiones. Comprensiones, Marte es un símbolo y como es un símbolo sus implicaciones son inagotables y puedo hablar de Marte hasta aburrirme. ¿Por qué? Porque nada de lo que diga acerca de Marte va a encerrar el significado de Marte en lo que Marte es, porque es un símbolo y como tal es una metáfora abierta. Eso vale, no estás haciendo astrología, estás haciendo mitología. Se puede hacer mitología y astrología. Se puede hacer mitología de los símbolos, se puede hacer mitología de los símbolos astrológicos. De la misma manera que podemos hacer mitología del 2, o mitología del 10, o mitología del rojo. Pero el rojo es rojo. Y el rojo tiene unas características, hay que definirlo, tiene una longitud de onda, tiene una determinada vibración. Lo mismo pasa con Marte en un sentido astrológico. Que lo puedes convertir en el señor de la guerra, que lo puedes asociar a las tijeras, ¿de acuerdo? Que lo puedes a los herreros, a los matarifes, a los curtidores. Todo eso no es astrología, aunque también esté en la astrología antigua. Claro. No sé Sí, en definitiva, el problema viene a ser la pérdida de relación con lo concreto y observable, digamos. La pérdida de concreción a la hora de expresar cómo se manifiestan los planetas o los símbolos astrológicos. Yo creo que la mejor de todas las, porque es una analogía establecida en el ámbito de la filosofía, lo que Hegel dijo de lo que fueron los filósofos de su tiempo, ¿no? Hegel hablaba de la filosofía que define los conceptos como aquellos gatos, como aquella noche, o sea, el campo de los objetos de razón, como aquella noche en la que todos los gatos son pardos. Pues lo mismo pasa con el campo de la astrología, que es una noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no? En donde no vemos claramente la diferencia entre lo que es hacer una astrología denotativa y lo que es hacer una astrología connotativa. Son como están en la noche en la que todos los gatos son pardos, en las que se mezclan, ¿de acuerdo? Lo que tiene el rigor de una técnica desarrollada a partir de un paradigma científico y lo que viene de otros campos del conocimiento perfectamente respetables están mezclados, pues al final no sabemos de dónde empieza lo uno y dónde acaba el otro. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando se habla de astropsicología, yo creo que sí, es astropsicología. Perdón, psicoastrología. Psicoastrología, pones el psico delante de la astrología. Y astropsicología, yo entiendo que existe astrología y psicología, y que tú puedes hacer psicología a partir de la astrología, siempre y cuando respetes a la astrología y seas capaz de delimitar claramente sus campos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hablábamos de las recepciones. Pues las recepciones yo creo que es algo sobre lo que queríamos charlar muy en profundidad
y que deberíamos empezar a entender lo que representan esos niveles de jerarquía, que en el fondo tampoco resulta tan complejo si partimos de un nivel en el que comprendemos precisamente eso, o sea, que dentro de cada uno de los signos existen diferentes niveles de jerarquía y que esos diferentes niveles de jerarquía traen asociados pues una determinada manifestación, y que esas diferentes manifestaciones se establecen de una manera connotada que se articula armónicamente. Por ejemplo, se le da, nosotros en el marco de la astrología antigua, venimos a decir, los que nos dedicamos a tratar de comprenderla, que un aspecto de cuadratura no es un aspecto inarmónico. O sea, que todos los aspectos son armónicos, porque es relación entre diferentes cualidades que están establecidas dentro de un sistema que es un sistema perfectamente homogéneo. O sea, es que es un sistema homogéneo en cuanto a sus reglas. Y por lo tanto, la relación que se da entre dos planetas que se encuentran en dos signos en cuadratura, pues responde a una armonía. La armonía está vinculada pues a la manera en que se interrelacionan dos entes, ¿de acuerdo? Que están sometidos a los principios de elementales o las naturalezas, en las cuales existe una cualidad primaria que es diferente y una modalidad que es la misma. Y donde vemos eso, cualidad primaria diferente y una modalidad que es la misma, vemos cuadratura, simple y llanamente. Que si se da una buena relación entre esos dos elementos, esto es una buena recepción, esa dificultad que a priori se establece dará buenos frutos, es indudable. Y de la misma manera que cuando encontramos dos planetas que se relacionan desde dos signos que tienen la misma naturaleza, como por ejemplo aquí estamos viendo a Mercurio y a Júpiter en dos signos de fuego, ¿vale? Que eso se dará con facilidad, no es óbice, para que probablemente la relación que sea entre Mercurio y Júpiter sea una relación que dañe a cualquiera de las dos partes o a ambas partes, ¿no? Se da con Por facilidad la recepción. Claro, se da por la con facilidad recepción. por el trígono, pero por la Se da con, recepción, Mercurio estando exiliado en Sagitario, eso ya de entrada marca algún tipo de dificultad. evidentemente, marca un tipo de dificultad en el sentido de que Mercurio le está entregando su disposición a Júpiter y por lo tanto está comprometiendo a Júpiter. Júpiter se siente comprometido por Mercurio. Entonces, Júpiter se ve obligado por el hecho de que Mercurio le está comprometiendo a sacar adelante los asuntos de Mercurio. Quiere decirse que lo que representa a Júpiter tiene que resolver los problemas de Mercurio, porque Mercurio le está entregando a disposición. Claro, tampoco le puede negar a Júpiter tan sencillamente, ¿de acuerdo?, el llevar adelante esos asuntos porque Mercurio está en la triplicidad de fuego, es una carta nocturna y por lo tanto hay una responsabilidad de parte de Júpiter respecto de Mercurio. Entonces, por esa responsabilidad, Júpiter se ve obligado a sacar adelante ese asunto. Pero lo va a sacar a favor de Mercurio. Lo va a sacar a favor de los asuntos de Mercurio porque él se encuentra en un lugar en donde todo aquello que se proponga lo va a conseguir. Pero lo que va a conseguir a su manera, no a la manera de Mercurio, sino a una manera que va a perjudicar a Mercurio, porque lo va a hacer en el signo de detrimento de Mercurio. Entonces, para entender eso, hay que darse cuenta de que Mercurio trabaja para Géminis, para los temas de Géminis, y todo lo que haga Júpiter lo va a hacer en favor de Sagitario. Con lo cual, Júpiter lo va a hacer genial, pero lo va a hacer en el sentido contrario a aquello respecto de lo cual Mercurio tiene que tomar responsabilidad. Bien. ¿Y Entonces, podemos ejemplificar sí, esto con algún asunto, con un asunto concreto, digamos, para ver qué es lo que va a hacer Júpiter, digamos, en nombre de Mercurio? sí, llevará estos asuntos en función de lo que representa egoístamente el sustento, el sustrato del individuo, ¿vale? Además está en conjunción con el nodo norte. Y lo hará, de acuerdo, en detrimento de lo que representa Mercurio fundamentalmente, que quiere decir los bienes del otro.
y que quiere decir también sus propias expectativas. Quiere decirse, esto implica necesariamente que en cuanto a lo que representan los recursos del otro y las expectativas, que están vinculadas a lo que el otro apuesta en favor de la persona que hace la pregunta, porque hay que tener en cuenta que Virgo y Escorpio están en sextil, eso hace que Júpiter, que representa el placer y que representa los recursos, vayan en detrimento de lo que el otro ha apostado por esta persona y sus propios recursos. O sea Quiere que decirse que alguien podría... apostará en el ámbito de la esclavitud de esta persona recursos y cosas de su propio peculio, o sea, recursos de su propio peculio, apostará por esta persona en la casa sexta. Esta persona lo dilapidará en el campo del placer, pero le entregará su disposición a Júpiter, que representa precisamente el placer y representa también los propios recursos. Con lo cual, esta persona traicionará, ¿de acuerdo?, aquello que el otro esté dispuesto a apostar en su beneficio. Bien. O sea que podríamos decir que, por ejemplo, su pareja o sus socios van a, de alguna manera, depositar en él recursos con la expectativa de que respondan a sus intereses, pero sin embargo él probablemente los use en su propio beneficio económico y de su placer. Sí. O sea, no sería alguien, por ejemplo, podríamos decir que esta persona no sería muy confiable, digamos, pedirle que haga una, digamos, darle un dinero para que lo invierta a nombre de uno, esperando beneficiarse uno de eso. Lo más Podríamos decir. probable es que se lo gaste en vino, ¿de acuerdo? O en algo, sí, lo más probable es que se lo gaste en algo que tenga que ver con el placer, pero de una manera vinculada más bien a lo que son su propio sustento. Hay que tener en cuenta que la casa 2 no es el sustento que uno obtiene por la profesión. Claro. Ni es el sustento de las propias raíces, porque el sustento de la profesión, esto es el sueldo, o sea, mi sueldo no es la 2, mi sueldo es la 11. Claro. La 2 representa aquello que me sustenta, pero en el plano, en mi plano, si la 1 representa mi expresión formal, o sea, mi forma, lo que tú estás viendo de mí, o sea, lo que tú estás viendo de mí es mi forma, tú no sabes de qué estoy hecho, tú ves simplemente una imagen de mí, eso es la 1. Ahora bien, la materia de la que está hecha esta imagen, eso es la 2, es aquello que me sustenta, el sustento, lo que a mí me da sustrato. Eso que llamamos mi cuerpo y aquellas cosas aledañas a mi cuerpo que yo identifico como propias, ¿no? Entonces, si eso está vinculado al placer, tú fíjate que siempre que estamos hablando de Júpiter, siempre que estamos hablando de Mercurio, como el domicilio de Júpiter y el domicilio de Mercurio se encuentran en cuadratura, representa que la persona que tenga en la casa 5 cualquier signo mutable, ¿de acuerdo? Cualquier signo mutable, bajo estas circunstancias, pues estará significado el placer y el propio cuerpo por el mismo planeta. Esto se da igual si, por ejemplo, la casa 5 es Géminis y la casa... si la casa 2 es Géminis y la casa 5 es Virgo. Están significados por el mismo planeta. Entonces, bajo esas circunstancias estamos viendo que las personas que por el ascendente que tienen, concretamente el ascendente Leo, para alguien que tiene ascendente Leo, su cuerpo y el placer son el mismo planeta, Mercurio. Sí. Siempre, en todas las circunstancias, en todos los arreglos. Con eso lo expresaba maravillosamente Bonatti, lo decía. ¿Qué Si pasa con nosotros el queremos... ascendente Acuario? Ahí no sé si se cumple. Sí, con el ascendente Acuario, la casa La 2 2 sería en Piscis Piscis y la 5 de Géminis. y la 5 Géminis, pero ahí estaremos viendo que son factores contradictorios. Claro, exacto. Claro, ahí si el ascendente es Acuario, la casa 2 y la casa 11 estarían representados por el mismo planeta, la 2 y la 11, Claro. en cuadratura. Sí, sí. Pero por encima de todo lo que quería comentar. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo que por un lado esta persona está supeditada a su pareja. Y por lo tanto esa pareja ejerce control sobre esta persona. Quiere decirse que esta persona se sentirá, sintiendo el poder que tiene sobre ella, sobre el regente del ascendente, se sentirá
bien predispuesto pensará que tiene control sobre aquello que invierta en esta persona. Y confiado por esa circunstancia, apostará. Y el otro, de manera compulsiva, lo dilapidará en beneficio de sus propios recursos. Con lo cual, lo más probable es que Venus, si esto es un señor, su mujer, ¿de acuerdo?, acabe apostando por él y acabe sorprendida por el hecho de que la traicione, ¿no? Y que además lo hará de Sí, manera compulsiva y lo hará además sin quererlo, sino sin poderlo evitar claro. por esta construcción. Como Mm, estamos viendo, por lo bueno, tanto, muy, es, muy es, una, pauta, interesante. es una pauta muy sutil que daría cuenta de un acontecimiento recurrente que muy probablemente no se podría explicar desde otra argumentación que no fuera la que aporta la astrología sobre estas bases, ¿no? Genial. Bueno, eh, Bueno, no sé si estás de acuerdo que podemos ir cerrando. La verdad que sí, ha sí, sido sí. súper interesante. O sea, bueno, me gusta cómo volvimos al final a la carta y después de la charla, digamos, más filosófica. Empezamos con la carta, dimos una vuelta por cuestiones más teóricas y filosóficas y después volvimos a mirar la carta y encontramos algo más de lo que habíamos visto al principio. Sí, no, y seguramente articulando los diferentes niveles, pues veríamos todavía este Muchísimo más. drama a un nivel. Sí, claro, muchísimo Claro, más. claro. Bueno, fue un placer, Bueno, Nicolás, Albert, y en fin. para mí también un placer enorme, de verdad. ¿Mm? Y muchas gracias por el espacio y por la generosidad. Muy bien, fue un placer. A partir de aquí, pues Roger corta el vídeo y lo hacemos trocitos pequeñitos y lo vamos publicando poco a poco. ¿Mm? Perfecto. Sí, no, no Lo vamos, tengo, lo no vamos tengo a inconveniente. editar y según lo vayamos editando, te lo vamos enviando y diciendo, oye, Nicolás, ¿qué te parece? ¿Que lo subamos así? Bárbaro. ¿Mm? Muy bien. Sí, supongo que editar todo esto entero sería una locura, pues no creo, no creo que nadie se ponga a ver un video de 2 horas y media o 3 horas corrido, ¿no? Pero Bueno, tú mira los vídeos de Chris Brennan. Tiene vídeos de 4 horas y media mm, en su podcast. Échale un vistazo. sí, ¿Qué tal te manejas con el inglés? bien, bien. Yo de hecho, digamos, viví en Estados Unidos 5 años, así que entiendo perfecto. Pues los vídeos de Chris Brennan son estupendos y duran más que este, todos. Sí. Y muchas Bueno, veces habla, a mí personalmente me cuesta entonces, a veces sentarme a mirar eh, cosas muy largas, ¿no? a mí también me Me pasa eso. cuesta bastante. Sí. Eh, que si estuviera en una clase, por ejemplo, no tendría problema. O sea, si estuviera en un aula, ahí es donde sufre un poco la virtualidad, ¿no? Que la capacidad de concentración, eh, no sé, se me reduce bastante. A mí también me pasa y me pasa desde hace bastantes años y ahí es cuando yo empecé a sentirme que envejecía. Porque ponía vídeos, por ejemplo, que duraban 1 hora o 3 cuartos de hora, no estoy hablando de vídeos de 2 horas y media o de 3 horas, y se me cerraban los ojos, me dormía sin poderlo evitar. ¿No? Pero bueno, esto lo vamos a ir cortando, lo Estaré vamos a ir cortando en trocitos pequeños, ¿eh? Bueno, me parece perfecto. Además, como hay partes del principio que ligan con las del final, seguramente se puede hacer una unión incluso más coherente, digamos, por temas. Bueno, pues nada, pues espléndido. Y si queréis que repitamos o que entremos en más detalle respecto de la técnica, que a lo mejor eso no ha sido todo satisfactorio que podía haber sido. Probablemente no, pero porque uno se da cuenta cuando empieza a ahondar que también, digamos, para poder aplicarlo necesita mucho más contexto.
mucho más contexto y explicar bien de vuelta las dignidades y explicar toda una serie de cosas que, no, que si uno se mete directamente a querer entenderlo, no lo va a entender. Como decías tú, a lo mejor no, evidentemente no es el lugar para empezar a meterse en la tradicional. Ya. Bueno, pues nada, Nicolás, fue un placer. Ya estamos en contacto y espero que tengamos una conversación o que sigamos teniendo conversaciones a lo largo del tiempo. ¿Mm? Por Por mi supuesto, por parte. mí encantado. Bueno, Te mando un pues abrazo fue muy grande. igualmente. Ha sido un placer Bueno, hablar contigo. para mí también. Un placer, ¿Mm? Alberto. Muy Cuídate. bien. Chao. Chao. Chao, chao. Cuídate.